Muy buenas tardes, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana, en su ciclo de charlas de este año 2024. Hoy tenemos una gran presencia del ámbito de la educación. Se trata de Pira Fernández, que es presidenta de la Federación Argentina, Universitaria Argentina, expresidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas de la Universidad de Río Cuarto, consejera superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ella nos va a hablar esta tarde de reflexiones sobre el proyecto educativo de Milei, voucher y de financiamiento universitario. Piera, bienvenida de nuevo a este año 2024, porque ya estuviste el año pasado, así que esperamos tu palabra, que en este momento es muy valiosa. Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un placer grande porque la verdad que el año pasado fue realmente muy enriquecedor el encuentro y siempre aprendo muchísimo también de ustedes, así que les agradezco que también se estén tomando un tiempo para este encuentro. Em, yo pensaba un poco esa reflexión hacia el final de esta conversación, pero con la introducción que hizo Eduardo al encuentro de hoy, creo que hay algunas preguntas disparadoras para pensar, ¿no? Em, Porque la realidad es que estuve leyendo algunos artículos, en particular leía uno de Daniel Filmus, que hablaba como de cómo se trasladaba ese anarcocapitalismo, ¿no? Al proyecto educativo, si es que podemos hablar de un proyecto educativo, ¿no? Y cómo, en principio, daba la impresión de que justamente el proyecto educativo del gobierno era un proyecto que venía a privilegiar la educación privada por sobre la educación pública. Y creo que en esto que estamos debatiendo o que mencionaban recién respecto a la revisión de los contenidos de las universidades públicas, a ese ataque a la autonomía universitaria, lo que implica en términos prácticos el propio desfinanciamiento de la universidad pública, ya vamos a ir viendo también distintos hechos políticos que han sucedido en estos pocos meses, va claramente en detrimento de la calidad y la excelencia académica de la educación pública. Presumo yo, y esta es una opinión meramente personal, en torno a los negocios que hay con la educación privada, que son muy fuertes en el mundo y que les ha costado mucho por la propia trayectoria de la educación pública argentina, eh, por nombrar dos hitos claves en ese proceso, la ley 1420 y la reforma universitaria, le ha costado mucho a ese debate o a esa mirada mercantilizadora de la educación, mercantilista, introducirse en la Argentina, ¿no? Em, Había o hace una reflexión que la tomo para pensar, para que vayamos pensando el proceso en relación a lo que decía Eduardo recién. En esa nota, Daniel, me estoy escuchando con un poco de retorno. Ahí está, fantástico. Más allá, digo, de las diferencias que uno pueda tener con Daniel Filmus, lo traigo como justamente contrastar un poco miradas. Él dice en esa nota, bueno, en realidad el gobierno de la Libertad Avanza no ve en la educación un espacio, podríamos decir, de generación de ciudadanía, un espacio de construcción cultural de hacia dónde queremos que vaya la sociedad argentina. Y entra en tensión con esto que decía Eduardo recién, porque lo que decía Filmus en esta nota es ese espacio de si se quiere, interpelación o ese espacio de bajada de línea, digo, podemos llamarlo de distintas maneras según el paradigma, lo ve reemplazado por las redes sociales, ¿no? Creo que hay mucha tela para cortar en ese proceso. Sí, en términos, yo lo que intenté fue hacer como una especie de breve línea de tiempo para pensar un poco qué es lo que ha sucedido en estos últimos meses en torno a la cuestión educativa. Porque Javier Milei comienza su campaña o su gran propuesta en términos educativos fue la de el voucher tanto para la educación primaria, la educación media como la educación superior universitaria.
Ese voucher que además implica necesariamente un arancelamiento de la educación. Un sistema que ya básicamente nadie en el mundo hoy está mirando como un proyecto futuro para sus países, donde quedan menos de 5 países en el mundo que lo utilizan. Uno de ellos es Chile. Desde la experiencia que puedo mencionar en contacto con el movimiento estudiantil chileno, es un sistema que ha demostrado tener un fracaso rotundo, producto de que no ha demostrado que profundiza desigualdades y que por otro lado no resuelve o no mejora los desempeños académicos y la calidad académica en la población. De hecho, hay una entrevista muy interesante que le hacen podríamos decir, la ministra de Educación de Suecia, que es otro de los países donde se implementa, donde ella inclusive denuncia que hay instituciones educativas que no han tenido exámenes fidedignos en la evaluación de sus estudiantes, producto de que las instituciones están desesperadas porque esos exámenes les den bien para seguir recibiendo estudiantes, para poder seguir teniendo financiamiento. Entonces, esa desesperación, digamos, ha hecho que las evaluaciones no sean eh, fidedignas, si se quiere, o que haya algunos cuestionamientos en torno a ellas, y que eso genera además un deterioro en la calidad educativa, producto de la necesidad de sostenerse a flote de las instituciones educativas. Ni hablar, y creo que eso quedó más que claro durante el proceso de la campaña, por eso el propio Milei tuvo que retractarse y decir, no, bueno, esa es una propuesta a 30 años, en un país como la Argentina, con la característica federal y su extensión territorial, un sistema así es absolutamente inaplicable. Y más allá, digo, de las críticas que le podemos hacer al sistema de vouchers, donde no quiero profundizar mucho porque seguramente lo tienen muy en claro, si no, ya volvemos a eso, pero donde además en la Argentina tenemos que rescatar que de las instituciones públicas que mejores resultados obtenemos en en las famosas evaluaciones Aprender, son nuestras escuelas rurales, que tienen pocos estudiantes y que están emplazadas en el interior del interior del interior de nuestro país, ¿no? Para mirar como ejemplo. Esa fue la propuesta de la campaña. Lo primero que podemos mencionar, que tiene un carácter simbólico muy fuerte, que hace el 10 de diciembre en su asunción con este recorte de los ministerios en general, elimina el Ministerio de Educación, que creo que demasiado desapercibido nos ha pasado como sociedad para la gravedad que tiene. No solamente por lo que implica en términos simbólicos, sino porque creo que ahí tenemos un debate importante que nos debemos como sociedad. Porque se ha instalado o se venía instalando esta idea de que el Ministerio de Educación no era útil o no servía porque era un ministerio sin escuelas, ¿no? Producto de, en primer lugar, la política educativa de la dictadura militar y fundamentalmente también de la descentralización de la educación media durante el proceso del menemismo. Que justamente, casualidad, mucho, y lo digo irónicamente, el comienzo de la profunda crisis educativa que tenemos hoy en la Argentina, específicamente en el nivel medio, es producto de esa decisión de la descentralización de la educación media del Menem. Lo digo a término personal, pero también digo, hay diversas investigaciones que demuestran cómo ha venido a profundizar las desigualdades, cómo ha desfinanciado el sistema, cómo ha bajado la calidad de la formación en el nivel medio. En el momento queda la Secretaría de Educación, además, en un ministerio que se denomina Ministerio de Capital Humano, que eso también implica todo un paradigma desde lo educativo, ¿no? De a quién formamos y si formamos recursos para un mundo del trabajo donde hay que tener cuidado con no tener recursos también sobrecalificados, ¿no? No hay un proceso de educación, no está pensada ahí la educación como un proceso de formación de ciudadanía, no está pensada ahí la educación como también una herramienta de libertad, de progreso, de movilidad social ascendente, sino con una función específica y determinada en el entramado productivo o si se quiere más que en el entramado productivo, en el sistema capitalista del país. Y además nombra por primera vez un secretario de Educación no vinculado al sistema universitario público argentino, que es Carlos Torrendel,
que dentro del microclima del sistema universitario, bueno, se reconoció que al menos era un señor educado, con modales, abierto al diálogo, formado en la Universidad Católica Argentina, licenciado en Ciencias de la Comunicación y Ciencias de la Educación, perdón, y su posgrado hecho en la Universidad Católica de Chile, es decir, con una formación eclesiástica y en las instituciones privadas. Muy contrario a la tradición laica, insisto en esos hitos de la 1420 y de la reforma universitaria que tiene la educación pública argentina. Además, nombra un subsecretario de Políticas Universitarias, como es el señor Alejandro Álvarez, que tiene publicado un texto que habla de la inercia corporativa de las universidades públicas, hablando de que básicamente el cogobierno universitario es una defensa del corporativismo para no cambiar nada y para defender los curros y los intereses sectoriales hacia el interior de la universidad. Realmente es un documento que atrasa, que entristece y que es sumamente despectivo hacia la militancia estudiantil, hacia la organización estudiantil, hacia la organización sindical, hacia la movilización docente y, por supuesto, absolutamente antirreformista, ¿no? Marco esto porque las personas, los nombres, los paradigmas de dónde vienen, marcan también de alguna manera cuál es la mirada sobre la educación que tiene este gobierno. Este subsecretario de Políticas Universitarias, y esto se hizo público, fue el mismo que en el plenario del CIN, este año con la nueva asunción de las autoridades, le dijo a los rectores que estaban en Disney, hasta acá, y que eso había cambiado a partir de ahora. En el marco de defender el congelamiento del presupuesto universitario, al cual ya voy a llegar. Poquitos días después tenemos allí la presentación del primer proyecto de ley ómnibus, que incluía una serie de reformas educativas, en particular la reforma de 3 leyes nacionales, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Superior, con reformas que, insisto, nos preocupa a las personas que estamos permanentemente militando y trabajando y pensando en el ámbito de la educación, todo lo que tenemos para mejorar y todas las deudas pendientes que tenemos, que son muchas, pero donde creemos genuinamente que cada paso que da este gobierno va en el camino absolutamente contrario a producir esas transformaciones que el sistema educativo argentino necesita con urgencia. Digo esto en torno a que las modificaciones de la Ley de Educación Nacional traían la posibilidad del homeschooling, es decir, de empezar a trabajar con virtualidad a partir de 4º grado con los chicos, después de lo que vimos que produjo la pandemia en el sistema educativo argentino. Permitía además, o venía a habilitar a profesionales recibidos como técnicos de terciarios sin formación pedagógica a empezar a ejercer como docentes en los distintos niveles educativos. Es decir, en vez de fomentar la mayor formación docente, la necesidad de la incorporación de las herramientas pedagógicas, etcétera, bajaba la exigencia. Y también contemplaba la evaluación a estudiantes al terminar el secundario, que trae aparejado algunos riesgos sobre las posibilidades que después eso incluye, ¿no? Con la ley de financiamiento educativo tenemos allí un grave problema en la Argentina, que es que nosotros tenemos aprobado desde el año 2006 una ley que indica que el gobierno debe invertir el equivalente al 6% de su Producto Bruto Interno en educación. Esto, desde que se aprobó hasta la actualidad, solamente se han cumplido en 3 ocasiones. Sergio Massa, exministro de Economía, en campaña hizo una presentación al Congreso de la Nación queriendo aumentar ese monto del 6% al 8%, cuando él, siendo ministro de Economía, ni siquiera había cumplido con lo que ya estaba establecido por la ley. Y en particular la reforma que introducía ahí la ley ómnibus tenía que ver con terminar de desligar, que es algo que sucede en los hechos, pero que no está escrito por ley, al Estado Nacional de las negociaciones paritarias con los docentes. Esto trajo aparejado, poquito tiempo después, la eliminación del FONID, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que sabemos que hoy el Congreso de la Nación, hoy hubo comisión también de educación,
lo está discutiendo, es uno de los grandes reclamos salariales que tienen los docentes, y habla también, como para poder hacer esos procesos de autocrítica, el FONI desde el año 98 salió como una política que iba a tender a durar 5 años, creando un impuesto específico que al poco tiempo se eliminó, se mantuvo con prórrogas, con decretos, no hubo para el FONI una política institucional, una política estatal pensada para sostenerse en el mediano y en el largo plazo, eh, para fortalecer básicamente los salarios de los docentes, que sabemos que están por el piso. No es de ahora tampoco eso, pese a que en este contexto creo, y ya diré por qué tenemos un ensañamiento particular, tenemos el conflicto que estamos teniendo en la provincia de Misiones, que aprovecho para solidarizarme con ellos. Bueno, y además tenemos un gobierno nacional absolutamente desvinculado, o pretendiendo absolutamente desvincularse de lo que está pasando con la educación primaria y con la educación media en la Argentina, que insisto, me parece un retroceso importante. ¿Qué hizo en este escenario con la crisis que tenemos en el sistema educativo? Lo menciono también ahora, con esto de que se ha instalado, para mí muy perjudicialmente, esta idea de que los niños en la Argentina no entienden lo que leen. Y a mí me gusta que pensemos un poquito esa frase y que podamos decir, tenemos instituciones educativas que no le están enseñando a los niños a aprender a leer y a escribir. Y quitar un poco la responsabilidad de los chicos y ponerla sobre las autoridades públicas, las autoridades de los colegios, los docentes y las instituciones para verdaderamente encontrarle un problema a la situación. Hizo un anuncio el gobierno nacional con bombos y platillos de un plan nacional de alfabetización que hoy todavía no se está implementando. Dicho esto, la tercera cuestión, como para irnos adentrando, que traía a modificar la ley Omnibus, era la ley de educación superior, esa ley que conocen también ustedes seguramente mejor que yo, tan resistida, tan debatida que tuvimos en la Argentina, y también creo una deuda pendiente, un debate profundo sobre qué reformas necesitamos en torno a esa ley, que viene a introducir el gobierno, esta eh, propuesta demagógica del arancelamiento para extranjeros. Si quieren podemos profundizar al respecto, pero sabiendo que la gran mayoría de los extranjeros que estudian en las universidades públicas argentinas no iban a verse afectados por esta modificación, producto de que son producto de la duración de las carreras, de los trámites, de los papeles que hacen, sabiendo que se trata de un porcentaje ínfimo, que no resuelve la cuestión del financiamiento universitario, etcétera, 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 pero que fue, sin lugar a dudas, una herramienta muy efectiva para mantenernos entretenidos debatiendo eso, en vez de otras cosas como el ajuste que hubo que hay sobre las universidades públicas, la posibilidad de establecer un examen de ingreso. Esa propuesta de ley ómnibus traía además la eliminación del plan mayores de 25, que es un plan, digo, que nosotros como federación fuimos muy criticados por defender en esta instalación de fake news y en esta era de la posverdad, donde en las redes sociales se dice cualquier cosa. Es un plan que acá en la UBA no se implementa mucho. De hecho, hablaba con Catalina Nosiglia de que cree que han habido muy pocos casos que han rendido examen sin finalizar el colegio secundario para ingresar. Pero, por ejemplo, en la universidad de la que yo vengo, que es la Universidad Nacional de Río Cuarto, tenemos muchos ingresantes que son mayores de 25 años que no han finalizado su colegio secundario y que con un año de anterioridad se inscriben en la universidad, reciben toda una formación para justamente adquirir los conocimientos que no tienen del proceso del nivel medio, y luego de rendir un examen a partir de ese proceso de formación, aprobándolo ingresan a la carrera universitaria. Y debo de decir que muchos de ellos y muchos de ellas, padres, madres, jefes de hogares, en mi universidad en general, terminan siendo enfermeros profesionales, muchos de ellos inclusive licenciados en enfermería, tan importantes para nuestra ciudad y para nuestro país, a los que les faltan enfermeros. Este, mm, bueno, también traía la cuestión de los criterios para distribuir el presupuesto, que es un debate sumamente complejo, que si quieren podemos detenernos también allí un momento. La cuestión de, cuando digo esto del deterioro en la calidad educativa en privilegio de la educación privada, eliminaba
esa reforma de la ley de educación superior la obligación de hacer una evaluación interna en las universidades y prorrogaba la evaluación externa, que es la que hace la CONIAU, para que se tenga que hacer cada 10 años, o sea, el doble de tiempo. Es decir, bajaba las evaluaciones hacia las universidades, ¿no? Por suerte, por lo menos en materia educativa, fueron muy discutidas estas reformas en el ámbito de la comisión. Muchas de ellas se quitaron ya para el momento en el que llegó al recinto la ley Ómnibus, y el final de la historia de lo que sucede con la ley Ómnibus ya lo conocen todos. En esa ley abreviada que trajo después el gobierno, que es la que hoy está discutiendo el Senado, no hay una sola mención a la cuestión educativa, que también es otra contradicción, ¿no? Si bien no estoy de acuerdo con la gran mayoría del contenido que traían, estamos hablando de una ley que tiene de nombre, de título, Ley de Bases para la Libertad de los Argentinos, y no tiene una sola mención a la educación. Luego, el 20 de marzo de este año, el gobierno nacional, que venía de quitarle el FONID a las provincias, que además hay distintas denuncias porque le han quitado muchos recursos a los comedores de las escuelas, lanza, en el marco, creo yo, de querer engañarnos con cierto cumplimiento de una promesa de campaña, lo que me gustó mucho el título, que es lo de los vouchers a la criolla, ¿no? Le puso el título de vouchers, pero de voucher no tiene nada. Lo que ha lanzado el gobierno nacional es un subsidio para subsidiar doblemente, insisto, en el negocio educativo detrás, a la educación privada, de la cual ya más del 70% recibe subsidios del Estado, a través de una ayuda económica para los padres para pagar las cuotas de los colegios que habían aumentado terriblemente producto del proceso inflacionario que estamos viviendo, pero también, permítanme decirlo, porque el propio gobierno hizo una eliminación de una resolución que es del año 99, que hacía que los colegios privados tuviesen que establecer con techo sus montos de cuotas, avisar con anterioridad cuántos iban a ser los incrementos y una serie de regulación que el gobierno también retiró. La realidad es que, producto también de la fecha donde lo lanzan, donde ya la gran mayoría de los padres habían tenido que anotar a sus hijos, los años lectivos ya estaban comenzados, se anotaron la mitad de personas para recibir ese voucher educativo de lo que el gobierno esperaba. Eso quiere decir que hay, y que es un proceso, creo, interesante para revisar, para que le pongamos más atención de la que le ponemos a la educación pública. Hay distintas familias que han tenido que llevar a sus hijos de una educación privada a una educación pública ante la imposibilidad de abonar una cuota, ¿no? Y esto no puedo evitar hacer mención en el medio de esta batalla cultural también en torno a la educación, tiene en el medio las declaraciones del señor Venegas Lynch, que dijo explícitamente que libertad es que si no quiero mandar a mi hijo a la escuela para que trabaje en mi taller, lo pueda hacer. Con una clara mirada, primero clasista, que entonces quiere decir que hay algunas clases que sí se pueden dar el privilegio de mandar a sus chicos a los colegios, pero otras no, para tenerlos laburando en un taller, y sumamente conservadora, porque ponen también este espacio de formación en el ámbito de la familia, insisto, declaraciones que nos retrotraen a pre-1880, donde atacan todos los principios y los cimientos fundamentales de la educación pública, laica, gratuita, libre en la Argentina. Todo esto se va dando con el correlato de la crisis universitaria, que seguramente también están al tanto, no quiero ser aburrida con mis menciones, pero que el inicio de esta crisis universitaria, a ver, el inicio. La situación universitaria viene siendo compleja hace ya muchos años, porque el presupuesto universitario viene perdiendo contra la inflación hace ya muchos años. Pero podríamos marcar que la crisis de este año comienza con la decisión política del gobierno de Alberto Fernández en
acuerdo con el gobierno de Javier Milei de no aprobar en el Congreso de la Nación un presupuesto para el año 2024. Ese es el inicio de nuestros problemas. Lo que implica que luego el presupuesto 2023 sea prorrogado y las universidades nacionales cuenten para funcionar, ahí sí, ya por una decisión política de este gobierno nacional, exactamente con el mismo monto de dinero que lo hacían a inicios de 2023, con un presupuesto planificado y aprobado en septiembre de 2022, sin haber tenido en cuenta, porque las hubo después de muchos reclamos, porque no fue un año fácil para las universidades públicas del 2023, sin haber tenido en cuenta algunos refuerzos presupuestarios que, producto del proceso inflacionario, el gobierno nacional anterior había enviado a las universidades. Pero esto no es, digo, lo único que está pasando con las universidades públicas. Cuando mencionamos esto, estamos hablando en términos generales del 10% del presupuesto universitario, para hacer un número estimado. En la U es un poco más, es del 15%, que son para los gastos de funcionamiento, la luz, los servicios, la limpieza, la seguridad de la universidad, si tengo un programa de becas o de bienestar estudiantil. El gran problema que tenemos hoy en día eh, es lo que corresponde al 90% del presupuesto universitario, que tiene que ver con la situación salarial docente y no docente, que solamente en los últimos, primero que se ha roto el espacio de negociación paritaria, que como bien sabemos, íbamos a las paritarias, el gobierno ofrecía una cosa, los docentes pedían otra y se peleaba hasta llegar a un punto intermedio. Bueno, hoy no pasa, hoy se convoca simbólicamente una reunión paritaria, el gobierno le dice te voy a aumentar tantos puntos, los gremios dicen no vamos a aceptar porque todas las ofertas han sido muy por debajo de la inflación mensual y el gobierno aumenta unilateralmente y se agotó el diálogo. Digo, no hay ninguna perspectiva de ahí de negociación, de encuentro, no la hay. En los últimos 4 meses, los docentes y los no docentes universitarios han perdido el 42% del poder adquisitivo de su salario. Tenemos una importante cantidad de docentes universitarios por debajo de la línea de la pobreza. Pero por sobre todas las cosas es importante aclarar, porque en un momento donde en general están siendo licuados los salarios de todos los argentinos, el resto de los trabajadores estatales en el mismo periodo de tiempo han perdido solamente la mitad de ese poder adquisitivo en comparación con los docentes y los no docentes. Los trabajadores estatales han perdido alrededor del 20% de su poder adquisitivo, mientras que los docentes y los no docentes arriba del 40%. Es decir, vuelvo a traerlo con acción, pareciera haber un ensañamiento particular con los docentes o con los trabajadores universitarios, a los cuales además la única política que hubo en este proceso fue la apertura de un mail por parte del subsecretario de Políticas Universitarias, que lo difundió por su cuenta personal de Twitter, para que se denuncie el adoctrinamiento en las universidades nacionales, ¿no? Una política de una persecución y con grandes riesgos sobre la libertad de cátedra que me parece realmente preocupante para el contexto que estamos atravesando. Pero además tenemos una serie de reclamos todavía no resueltos que tienen que ver con que las obras universitarias se frenaron completamente a cero, inclusive dejando obras que ya estaban muy avanzadas frenadas, lo cual eso implica un gasto para el Estado inmenso si después uno las quiere recuperar o si las tiene que voltear porque las dejamos un montón de años sin terminar una obra. Tenemos el sistema científico y tecnológico argentino en una crisis absoluta, no solamente por lo que está sucediendo con ISET, sino porque también todos los programas específicos de investigación y de extensión universitaria se cortaron a cero. Las universidades no se envían recursos para eso. Y por último, mencionar también que las becas estudiantiles también fueron congeladas a montos del 2023. Hoy una beca Progresar para un estudiante universitario de cualquier punto del país cuenta con 16.000 pesos mensuales, en un contexto donde, por ejemplo, en Córdoba el boleto de colectivo sale 700 pesos, en Tierra del Fuego 900 pesos, donde aumentaron los alquileres 3 veces del precio que tenían, donde aumentó ir al súper, pagar la tarifa de la luz, como para todo el mundo, sobre todo les golpeó a los estudiantes universitarios, y lo hemos visto también producto este año de la poca llegada de estudiantes de otras localidades en algunas universidades
que la gran mayoría estamos acostumbrados a recibir muchos estudiantes de otras localidades, bueno, ese porcentaje ha disminuido muchísimo este año y el sostenimiento a esta altura del cuatrimestre está siendo muy complejo para los estudiantes universitarios. Em, Tendría mil cosas para nombrar que están funcionando muy mal, porque no anda ni la página web para tramitar una beca progresar en este país. Y en este contexto, pero a grandes rasgos mencionar eso. Pasó la marcha el 23 de abril, una marcha que debo decir nos generó en algún punto, en este escenario de tanta angustia, la tranquilidad de que la sociedad argentina, indistintamente del partido político con el que se siente identificado, cree en la universidad pública como una institución central para proyectar su futuro, pero además, en un contexto donde tanto se la cuestiona también a la universidad pública, la sociedad argentina salió a decir que es de las pocas herramientas de movilidad social ascendente que nos quedan. Y salieron más de 1,5 millones de personas en todo el país, con marchas multitudinarias en el interior, históricas, en cada una de las localidades, con mucha gente que lo había elegido en las últimas elecciones a Javier Milei, pese a que él lo negó. Lo sé, los conozco a los estudiantes que marcharon en Río Cuarto, estudiantes que marcharon en Córdoba, que lo habían votado a Javier Milei, y que pese a la campaña de deslegitimación, de desprestigio, de fragmentación del sistema universitario, instalando las universidades como centros de corrupción, como cajas negras de la política, como espacios de adoctrinamiento, bueno, la sociedad salió a decirle, en esta no te creemos, porque sabemos lo que es la universidad. Son todas las cosas para mejorar que tienen las universidades públicas, ¿no? La última estrategia que tuvo, que creo que finalmente le terminó saliendo mal, pese a la complicidad de muchísimos actores en ese proceso, fue la de querer fragmentar el sistema anunciando un aumento primero para la Universidad de Buenos Aires y dejando relegadas al resto de las universidades del interior del país. Una definición absolutamente discriminatoria e inaceptable para el sistema universitario. Duró tan poco que pocos días después tuvieron que hacer un anuncio generalizado del 270%, que para ser concreta, todavía no hay una resolución, no hay una reunión, no hay una práctica o un acto administrativo que efectivice ese anuncio, pero al menos salió el vocero presidencial a decir que efectivamente se iba a cumplir con ese 270%. Bueno, las reflexiones finales que tenía las dije al principio, me gustaría saber cuáles son sus reflexiones más que las mías, dicho este panorama, que seguramente muchos de él lo conocían, pero claramente es un gobierno que, como en lo educativo, como en muchas otras áreas, es errático, y que no termina de tener, creo, un plan programático claro de hacia dónde quiere ir, que no viene a solucionar ninguno de los grandes problemas educativos que tenemos en la Argentina, pero que sí claramente tiene una mirada muy anti-argentina, muy privatista, muy mercantilista, sobre la educación. Y creo que eso requiere de que quienes creemos en la educación como herramienta de transformación, independientemente de donde nos paremos, este, aprovechemos estos tiempos y seamos contundentes, pacientes, perseverantes en la defensa de nuestro sistema educativo en todos los sentidos e inclusive de seguir sosteniendo esos debates que nos hacen pensar en qué tenemos que mejorar y qué tenemos que transformar sobre la educación argentina y no resignarnos porque de verdad en un contexto que ya ha superado más de la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza, donde los más afectados son los niños y niñas de la Argentina, no podemos resignarnos a no tener una educación mejor que nos haga libres e iguales. Así que eso de mi parte por ahora. Y era una pregunta que tenés siempre vos todo el mapa de la Argentina. ¿En qué lugar es más crítica la situación universitaria? Porque no todas tienen el mismo grado de problemas o conflictividad. A tu apreciación, ¿cuál sería la más crítica, la que está peor? Mira, la realidad es que es muy heterogéneo.
Yo lo que creo es que pasó un proceso donde los dos extremos de cómo funcionan las universidades son los que se vieron más afectados. ¿En qué sentido digo esto? La UBA era una de las universidades más afectadas en este proceso, sin lugar a dudas, por una característica particular que son los 5 hospitales universitarios a los cuales no se estaban enviando los recursos. Cuando en el segmento de insumos médicos, digamos, hemos tenido no un 300%, sino un 800% de inflación. Entonces, la UBA realmente estaba en una situación sumamente crítica. Y por otro lado, por lo que yo vi, las universidades más pequeñas o medianas del interior del país, que son quizás las que tienen menos posibilidades de generarse sus colchones, que son las que tienen quizás una generación de recursos propios mucho menor, son las que también se vieron más apretadas porque tienen menos margen de maniobra. En el momento en el que te llegó una tarifa de luz que te costó entre 3 y 5 veces más que el mes pasado, te quedaste sin recursos para hacer cualquier otra cosa. Entonces creo que por ahí las universidades históricas del interior del país, de gran envergadura y de gran prestigio, como son la Universidad Nacional de Córdoba, de Cuyo, del Nordeste, tenían cierto margen de maniobra, insisto, por haber tenido la capacidad de durante estos años construir un colchón, generación de recursos propios, una serie una espalda que les permitió sortear con un poquito más de margen, no mucho más que eso, con un poquito más de margen, la situación que estábamos atravesando. Pero para las universidades pequeñas realmente no había ningún tipo de margen de maniobra. Después, en términos de movilización estudiantil, también permítanme decirlo, hoy lo que veo es que la Universidad del Comahue es una de las universidades donde mayor organización estudiantil se ve. Y sí debo decir también que pese a que en todo el país han habido clases públicas, asambleas, abrazos simbólicos, movilizaciones, también en la Universidad de Buenos Aires fue uno de los lugares donde más ese tipo de actividades se multiplicaron cotidianamente previo al proceso del 23 de abril en absolutamente todas las facultades. Fue muy, muy intenso a nivel estudiantil lo que estaba pasando en la UBA. Pero la realidad es que esos procesos de organización estuvieron y están en todas las universidades hoy en día. Juan Juliano te pregunta, de una profundización del modelo neoconservador venido anarcocapitalista, ¿cuáles te parecen fueron las 3 o 4 causas, según tu sensible modo de ver la educación universitaria, que generó las condiciones para que volviera esta cosmovisión antropocéntrica, colonial, extractivista, patriarcal, a terminar de cerrar su obra, que es precisamente establecer el orden lógico que se primarice definitivamente en nuestro territorio? Bueno, y sigue poniendo a la educación y la tecnología al servicio de este modelo. ¿Estás percibiendo puentes posibles, intersectoriales, plurales e interpartidarias para generar, a ver qué ahí, Contrahegemonía. claro, contrahegemonía? Bueno, Es gramsciano. Em, no sé si estoy, a ver, soy optimista, voy a ir por parte, porque no sé si tengo respuesta a todo. Soy optimista por naturaleza. Me está costando un poco lo de los puentes, porque creo que no estamos aprendiendo de los errores que nos llevaron a estar acá. Y perdón que me corra un poco de lo conceptual, con lo que coincido absolutamente, porque por el clima de época que vivimos como sistema mundo, ¿no? No solamente como Argentina y cómo eso penetra y el individualismo y la resignación y el homo digital, y creo que todo eso está sumamente presente, pero para correrme un poco ahí de lo conceptual, sí quiero decir que creo que un importante porcentaje de los motivos por los cuales estamos en la situación que estamos tiene que ver con la dirigencia política argentina. Y lo digo trascendiendo absolutamente responsabilizar a un partido político de eso. Tenemos una crisis en todos los partidos políticos. Y lamentablemente,
con el esfuerzo inmenso que nosotros hicimos el 23 en un frente sindical, con los rectores sentados, con todas las agrupaciones estudiantiles, para ver cómo sacábamos esa marcha adelante, que nos costó una barbaridad. Ves que seguramente lo han visto, la sesión de diputados del martes pasado en el Congreso, tratando la cuestión del financiamiento educativo, y sin ponerse de acuerdo en un dictamen, y sin poder votar una cosa, y hablando del valor de la palabra. Discúlpenme, estoy enfermándome de a poco, estoy resfriándome. Che, estamos como muy lejos, muy lejos. Siento que la dirigencia política no está viendo el proceso bisagra en eso, en términos culturales, en términos económicos, en términos de nuestros recursos naturales, en términos estéticos, como en todo sentido, que estamos viviendo, y lo que esto va a generar en la posteridad y en los próximos años de nuestro país, y todavía siguen pensando en la elección del año que viene de Mirta. Y la verdad es que no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar el próximo año, pero hay cosas para las cuales el próximo año va a ser tarde, ¿no? Y a mí me pasa eso, y perdón, digo lo básico del análisis y lo genuino, pero insisto, ¿por qué es genuino? Yo ya la cantidad de chicos que vi dejar la universidad este año porque no pudieron seguir pagando el alquiler, ya está, ya abandonaron el sistema universitario. ¿Y quién les dio respuesta? Nada, yo creo eso, claramente que como para, no sé si te di una respuesta, pero creo que hay como una clara mirada desde lo que pasa globalmente y de los intereses económicos cada vez más concentrados que tiene el mundo, de por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero hemos permitido que entre, fracasando absolutamente si quisimos mostrar algún nivel de resistencia. Y permíteme decirlo también, porque no han tenido el coraje tampoco los gobiernos que se han ido, y no hablo solamente de los últimos 10 años, hablo por lo menos de los últimos 20, para discutir en profundidad las reformas estructurales que necesitaba dar nuestro país. Sobre todo hablo de la última década. Y yo le digo, cuando a mí me dicen por qué las juventudes lo votan a mi ley, yo le digo a la gente, miren, yo con la edad que tengo, que empecé a involucrarme y a entender un poco de política a los 15, 16 años, en el año 2014, ha sido un proceso de frustración atrás de otro. Digo, la decadencia del kirchnerismo y esos años de Cristina donde la corrupción, también los modos, en un proceso que uno tendrá para reconocerlo, tendrá para criticarte, pero yo viví ya los años de deterioro de esa fuerza kirchnerista, no los primeros años donde había una juventud como más adepta, después el proceso de Macri, después el proceso de Alberto Fernández, teniendo que ir a balotaje, a elegir, insisto, entre Macri y Scioli, entre Alberto y Macri, entre que uno hasta se preguntaba, ¿no? ¿Cuáles eran los proyectos distintos? Bueno, nada, no quiero profundizar mucho en eso, pero eh, venimos como de años de mucha frustración y de mucha cobardía para debatir en profundidad lo que necesitamos debatir. Y creo que eso también nos pone en esta situación. Pero que hoy nos obliga, insisto, a tener una militancia de mucha resistencia, pero que esa resistencia tiene que ser no para defender status quo, no para defender estructuras que sabemos que no van más, sino justamente una resistencia que promueva transformaciones que nos ayuden sobre todo a combatir las desigualdades estructurales, profundas y cada vez más arraigadas que tenemos como país. Adrián Gindín te dice, Piera, mi corazón morado se estremece al escucharte. Ojalá pronto Córdoba envíe al Congreso diputadas como vos que nos hagan sentir orgullosos de ser reformistas. La fuga es una guía para los viejos no meados. Por favor, cuando hables también convocanos. Allí estaremos. Diego Barovero te dice que una excelente exposición, Piera. Mis felicitaciones a vos y a la dirigencia estudiantil, que hoy como en el 18 es vanguardia de una lucha por un cambio inexorable. Carlos Sebey te dice, nadie puede alegar
su propia torpeza. Yo tengo acá una pregunta del doctor López Aguilar. Dice, respecto al movimiento que hay ahora, las inquietudes, ¿los planes del gobierno anterior, te pregunta, eran buenos? Dice, porque hasta ese momento se habían mantenido todos quietos y nadie protestó. ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver, lo que mencionaba recién, si nos referimos específicamente al gobierno de Alberto Fernández, debo decir que primero que le tocó atravesar un momento muy crítico, que fue el proceso de la pandemia, y que creo que además no lo resolvieron bien, óptimamente. Sí se protestó mucho. Digo, nosotros inclusive, porque, a ver, de una manera invisibilizada y porque hay un montón de sectores, y a esto hablaba recién también de la necesidad de coraje para algunas cosas, que sin lugar a dudas fueron muy pasivos durante el proceso del gobierno anterior, lamentablemente. Pero desde el movimiento estudiantil, y permítanme hablar en particular desde la Federación Universitaria Argentina, desde la organización que yo pertenezco, no solamente nos hemos movilizado en mi universidad para poder rendir exámenes finales durante el proceso de la pandemia, porque tuvimos estudiantes que tuvieron estancados sus trayectos académicos casi 2 años. ¿No? Que reclamamos por las becas de conectividad en un momento donde la brecha digital estaba determinando el acceso a la educación superior. Pasada la pandemia nos manifestamos cuando hubo un recorte de 50.000 millones que hizo Sergio Massa como ministro, que si bien no fue sobre educación superior, fue sobre el ámbito educativo y en particular sobre el programa de becas de entrega de computadoras de Conectar Igualdad. Nos hemos manifestado fundamentalmente en el proceso del 2023 por el retraso en el envío de las partidas presupuestarias. Nuestras universidades, que recién contaban recién, funcionan con lo justo en un escenario donde te envían los fondos con 4 meses de retraso, con esta inflación. Y eso sucedía. Y no ha habido manifestación pública que no haya tenido la Federación Universitaria Argentina o el movimiento estudiantil, o en particular, insisto, la organización que represento, donde este tipo de cosas no se hayan denunciado, no se hayan mencionado. Sí, también hay que decirlo, porque si no, a ver, y con esto yo a todo el mundo le digo, invito por lo menos a revisar las redes de la fuga y ver cuándo no se denunció a nivel nacional, o lo que ha pasado con la Universidad Nacional de Formosa, donde vienen de una situación de asfixia presupuestaria hace ya muchos años, con una universidad provincial creada paralelamente en su provincia y sí financiada, que son ataques directos a la autonomía universitaria. Ahora, dicho esto, no salimos 1,5 millones de personas a la calle porque la verdad que el sometimiento al cual se puso a la Universidad Pública Argentina durante el gobierno de Javier Milei prácticamente no tiene antecedentes. Prácticamente no tiene antecedentes. Digo, tenemos situaciones de muchísima complejidad en los procesos de las dictaduras militares. Vivimos un proceso muy complejo durante el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Pero digo, con la mirada que tenía sobre la educación Alfonsín en un contexto hiperinflacionario, ¿no? Donde seguía siendo una de sus prioridades de gobierno, no era la lógica de este gobierno. Después vivimos el proceso de resistencia durante los 90, vivimos a López Murphy en el 2001, y esos hechos que han sido los más críticos de la situación argentina, digo, no se comparan con haber tenido un ajuste en términos reales durante 4 meses del 60% para las universidades, porque en un 300% de inflación representa un ajuste real del 60%. No tiene antecedentes. No tiene antecedentes. De cortar los programas y los recursos a cero, las obras, la extensión, la investigación, a cero, programa específico, no tiene antecedentes. Entonces, lo que digo es, sí, nos falta como sociedad coherencia. Ojalá en otros procesos de quizás un poco de mayor estabilidad económica o, o si se quiere con un gobierno que no haya atacado tan directamente a la educación, haber podido dar transformaciones que han sido sin duda necesarias.
como también han habido algunas políticas, digo, que han representado avances, con planes de virtualización de la educación superior, con la incorporación de maquinaria científica de alta tecnología, que también hay que reconocerlos, suficientes, pero que hay que reconocerlos. Ahora, no, que el movimiento estudiantil no se ha quedado callado nunca, me parece que es algo que no se puede negar. Pero bueno, insisto, no ha tenido quizás nuestra movilización la contundencia que ha tenido en este contexto, primero porque Milei ha juntado a todo, a gran parte del abanico político de las universidades en su rechazo, y segundo porque la situación es realmente crítica. Yo espero que este proceso también nos sirva de aprendizaje para lo que se venga a futuro, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Sergio Esteban Teodosiou dice: gracias por tu charla, me sirvió aclarándome muchos temas y fortaleciéndome en otros. Veo que a pesar de la diferencia de generaciones que tenemos coinciden el análisis y las preocupaciones sobre la política nacional. Hay que insistir en lograr políticas de Estado, que es la única herramienta como salida y crecimiento del país. Marina de Larraín, ¿te parece que podremos torcer el rumbo con la movilización y medidas de visibilización ante un gobierno tan insensible? No sé si querés decir algo sobre lo que te Sí, pregunta Marina. a ver, rápido. No conozco otra forma tampoco, si no, no sé. Sí nos hemos dado una estrategia muy puntual, nosotros en este tiempo, de también, como les gusta decir a los que están todo el día en las redes sociales y algunos del gobierno, la calle virtual, también nos hemos puesto a discutir ahí, cosa que no hacíamos mucho. Digo, no solamente salimos a marchar 23.000 personas, sino que generamos un nivel de contenido para debatir y para visibilizar esta situación en redes sociales, que creo que nos permitió también no solamente copar la calle real, sino también la calle virtual, como dicen ellos. Y creo además que lo de la marcha del 23 de abril, pese a todos los intentos por parte del gobierno en distintas estrategias por deslegitimarla, les pegó una cachetada brutal. Lo creo genuinamente. Primero sacó un meme diciendo lágrimas de zurdo. Al otro día tuvo que hablar de causa noble. Después, hasta en una conferencia, admitió el prestigio que tenían las universidades nacionales. Se pisaban y se contrapisaban. Digo, creo que lo que tenemos como desafío no solamente es esa batalla en redes, sino también que la característica particular que tuvo esta marcha, por la cual creo que les dolió, fue que había mucho de su caudal electoral en la calle también manifestándose para defender la universidad. Entonces, creo que todo lo que hagamos para visibilizar, para sensibilizar, para movilizarnos, tiene que tener ese carácter bien amplio y convocar a un sector de la población mayoritario que eligió a este gobierno a que también nos acompañe a ponerle un límite y a torcer el rumbo de las políticas que sabemos que nos van a condenar como país, que condenan nuestro futuro. Yo vengo de una ciudad donde Milei ganó con el 70% de los votos. 70% de los votos. Si yo no soy capaz de interpelar al 70% de la ciudadanía de Río Cuarto, entonces no elegí bien mi actividad. A algunos de ellos los tengo que convencer de que este no es el rumbo correcto para solucionar los problemas educativos de la Argentina. Y seguramente con otros temas también. Entonces, con la idea de los puentes con los que hablábamos antes, me preocupa eso, me preocupa que veo que mucha de la dirigencia política está muy obstinada en ver cuánto facturan, cuánto se llevan, cuánto protagonismo tienen de las movilizaciones, de las marchas, del discurso, del videíto que se graban en la cámara, y no están tan preocupados por eso, por reconstruir tejidos sociales, por reconstruir lazos, por interpelar a un segmento de la población distinto que nos permita, insisto, cuidar lo que funciona bien y torcer el rumbo de las políticas que consideramos que nos van a condenar como país. El profesor Jorge Patronato dice: Piera es una dama extraordinaria, militante, prudente, joven respetuosa, con talento y defensora de los más nobles valores reformistas.
Marina Isla Larraín, que te había preguntado antes, dice, ¿es seguro que las no van a financiar los proyectos de extensión e investigación en curso? Y dice, las becas de investigación del CIM para estudiantes avanzados es de 2000, sí, 26. 26. Bueno, no sé si querés agregar algo ahí. No, que lo que se ha cortado a cero son todas las partidas de programas específicos y convocatorias específicas que realizaba el Gobierno Nacional para investigación y para extensión. Eso no quiere decir que hayan desaparecido todos los programas de investigación y extensión que habían en las universidades nacionales. Pero sí, seguramente han visto que habrían como convocatorias puntuales para determinadas temáticas con determinadas perspectivas que ayudaban a fortalecer esos programas. Y después tenemos las becas FIN, tenemos CONICET, que es otra cosa, y tenemos además los propios programas de investigación o PPI que se financia con los propios gastos de funcionamiento de las universidades. Por eso también te afecta gastos de funcionamiento. Tenemos, creo, que si nosotros no somos capaces de resolver la cuestión salarial y la cuestión que está pasando con ciencia y tecnología en la Argentina, no, no resolvimos todavía el problema universitario, hasta que por lo menos esos dos temas no se acomoden. Eh, Porque la verdad que es tremendo. Tenemos investigadores que no saben qué van a hacer el mes que viene, que hace tiempo que ya no cobran, los montos congelados, maquinarias de alta tecnología que salen millonadas de dólares, que está al borde de romperse porque no reciben el financiamiento que necesitan para su mantenimiento. Doy el ejemplo, Río Cuarto salió los otros días, que tenemos un espectrómetro de resonancia magnética para mirar la estructura molecular que sirve para producir medicamentos, o sea, para la salud de la gente, que está deteriorando la maquinaria por no recibir el mantenimiento. Y eso le costó una fortuna al Estado. O sea, más ineficiencia en la gestión del Estado no van a cuenta. Creo que las dos luchas que tenemos que sostener con mucha fuerza, pese a que se está intentando instalar de que es un conflicto resuelto, hay que saber que si no resolvemos la cuestión de ciencia y tecnología integralmente y no resolvemos la cuestión salarial, no sé si vamos a poder seguir hablando de excelencia y de calidad académica. Bueno, te invitaré a hacer una reflexión final, Pilar. Bueno, Tenés temas, sí, tenés temas. este, sí, ahí estoy leyendo lo que pone Marina, tal cual. Sí. Em, No sé ni qué decir, ya creo que dije todo, pero no, nuevamente agradecerles por la invitación, para mí es un placer, perdón que me extendí mucho y hablé mucho. Tomo, quiero decir esto en el marco de lo que marcaban recién como lo generacional. Yo admiro mucho los procesos tan complejos como país que le han tocado vivir, y cómo han apostado siempre por la Argentina, ¿no? Y creo que uno de los motivos también por los que uno decide apostar por la Argentina tiene que ver con que uno se enamora de cosas como su sistema universitario, que sabemos que es único en el mundo, que es de prestigio, que yo siento que ha sido un privilegio inmenso poder ocupar el cargo de ser presidenta de la Federación Universitaria Argentina, ni hablar en este contexto tan complejo, pero porque también me ha permitido conocer historias sumamente particulares de estudiantes en la ciudad de San Vicente, en Misiones, en la punta del país, cuyo quizás único proyecto de vida era el trabajar en un campo de yerba mate. Hoy tenían la posibilidad de acceder a una carrera universitaria y graduarse y por lo menos elegir, porque no está mal ni una cosa ni la otra, pero tener la posibilidad de elegir qué hacer. Por eso fue nuestro futuro no les pertenece, la frase emblemática de la marcha del 23 de abril, la posibilidad de elegir nuestro propio futuro. Creo que en un contexto donde tenemos muchos jóvenes quienes tienen la posibilidad yéndose de Argentina y muchos de los jóvenes que se quedan muy resignados con nuestro país, el 23 quedó muy claro que si hay algo que nos da esperanza es la educación argentina y que no podemos permitir desde el espacio en el que estemos, en un aula, en un asado familiar, en una red social, en un instituto, o donde sea, no podemos permitirnos que se lo destruya, que se lo desprestigie y que
y que se lo quiera deshumanizar también, como un poco creo que está pasando en este proceso. Así que solamente una invitación a que pongamos codo a codo en esa defensa, en ese debate de las transformaciones necesarias, insisto, y que seamos capaces de resistir y de seguir trabajando por una educación argentina mucho mejor, que insisto, es la herramienta que tenemos para ser libres y para ser iguales. Bueno, al observatorio había llegado un comentario que estabas en los finales de tu carrera universitaria. ¿Puede ser? Sí, ya presenté la tesis y todo. Tenía intenciones de rendirla ahora en mayo y con toda esta vorágine la tuve que demorar un poquito. El día 26 de junio este, defiendo mi trabajo final de tesis que ya fue presentado y ya fue aprobado. Me falta esa defensa. Bueno, felicitaciones en nombre del observatorio. Te agradecemos en nombre de toda la sala que te han hecho preguntas. En general es gente muy calificada, nuestros amigos que opinan. Así que Entonces, te invitamos, el que quiera el YouTube de esta charla está grabado y se subirá al canal del observatorio y se las enviará personalmente. Piera, muchas gracias nuevamente y buenas noches a todos.